el ejemplo de una segmentación, correcto, pero eso era lo que habíamos planteado, estábamos a mitad de la explicación, porque todo esto es ideal desde el punto de vista de la utilización. Supuestamente es una gran mejora, que nos mejora el comportamiento por tantas etapas como pongamos, pero, y ahí viene lo que faltaba. Entonces, antes de esto, compartimos o respondo preguntas de repaso. Quizás algunos de ustedes ya entraron en ideas y se fijaron en las condiciones. Se las cuento para que no... Después la van a poder leer tranquilamente. Vamos a usar otro enlace, no va a ser específico para tomar examen. El examen van a tener que estar conectados con cámara y micrófono, no solamente conectados como ahora, sino los voy a tener que ver. Por ideas, les voy a papel con letra manuscrita y cuando terminen de contestar ponen su DNI sobre la hoja, sacan una foto o escanean, depende del esquema que tengan o lo que les resulte más práctico, y eso me lo envían como respuestas, como archivo adjunto, al archivo, al mensaje que mandé por ideas, donde iba el enunciado. Entonces, usted me manda una foto de las respuestas del enunciado que recibieron. Como las preguntas que voy a hacer van a ser del estilo múltiple choice o múltiple selección, son varias preguntas, son muchas preguntas en realidad. La respuesta va a ser fácil, está contado en el esquema que publiqué hace minutos. En una hoja en blanco ustedes arman una tabla donde van a poner número de pregunta, letra de respuesta, porque las preguntas van a estar numeradas y las posibles respuestas de esta múltiple selección van a estar enumeradas con letras. Entonces, a cada número de pregunta le corresponde una letra de respuesta. Entonces usted tiene que hacer una tabla de 2 columnas, número de pregunta, letra de respuesta. Eso se completa fácil, se puede escribir fácilmente. Solicito letra clara, tinta, tamaño adecuado. Le sacan una foto, lo escanean y me mandan esa foto. Y acá hago la aclaración. Tiene que ser manuscrita con su DNI colocado en la hoja cuando sacan la foto. Porque si eso se podría armar con un archivo y después me lo mandan. No, no, no. Manuscrita, letra y su DNI de frente, obviamente, en esa hoja. Bien, ya les conté cómo va a ser el examen. Va a durar 40 minutos máximo. Empezamos corrido para que todos se puedan conectar. Pero eso está contado en ideas. Es decir, lo vamos a hacer con un Webex en vivo y ustedes van a recibir en ideas un archivo que después les va a quedar, va a ser para ustedes, porque cuando dé las respuestas, cuando haga la calificación, ustedes ya tienen el enunciado y todo, así que van a saber si se equivocaron o no se equivocaron. Bueno, estábamos en preguntas sobre las clases 1, 2 y 3 o los anexos que tenían esas clases.
Si hay algún alumno de ingeniería en computación conectado, también en el curso de ideas publiqué estas condiciones para rendir la evaluación teórica. Así que bueno, si no tienen preguntas para realizar, puedo continuar con la explicación de la clase 4. Bueno, entonces, en este esquema tenemos la separación de un cauce de ejecución de instrucciones con los registros de segmentación marcados como rayones grandes verdes entre las distintas etapas, y esos son los que permiten el avance de izquierda a derecha de los datos que pertenecen a una determinada instrucción y como ser los operando fuente, la operación a realizar en la ALU y el almacenamiento de un resultado en memoria o en banco de registros para, en cada ciclo de reloj, una vez que se completó el cauce, por ejemplo, a partir de la quinta instrucción, el cauce está lleno y entonces en cada ciclo de reloj nosotros podemos encontrar que termina una instrucción que había entrado tiempos anteriores. Por eso se dice que una máquina segmentada tiene un CPI igual a 1. Un ciclo de reloj por instrucción. Pero eso es un engaño debido a que la instrucción para concretarse requirió pasar por todas las etapas. O bueno, y acá empiezan a aparecer los esquemas, porque suponemos que todas las etapas duran el mismo tiempo, eso etapas, lo que también vimos que no es posible o no sería necesario en algunas instrucciones, y lo otro que suponemos es que todas las etapas que nosotros marcamos y separamos en el hardware pueden ser usadas en simultáneo, es decir, en paralelo. Bueno, todas esas cosas, porque no todo, ejemplo es la del store W, que no usa la última etapa de guardar en registros porque lo guarda en memoria antes, entonces no llega, no es necesaria o no tiene acciones en la última etapa. La otra mentira es que no podemos manejar todas las etapas que obtuvimos o que generamos en paralelo porque el fetch y el acceso a memoria, los dos quieren ir a la memoria y entonces hay que ver qué es lo que va a suceder. Y además, no hablamos de instrucciones que modifican la secuencia, es decir, que la próxima instrucción no es exclusivamente la siguiente en el orden de escritura, sino una distinta por el motivo de control, sea condicionado o incondicional, lo que nos puede aparecer. A que se produzcan atascos. Y acá habíamos terminado efectivamente. Esto que suponíamos que nos iba a entregar una instrucción terminada o culminada en cada ciclo de reloj, termina siendo mentira porque
va a haber situaciones que van a impedir que una parte de la instrucción que está procesándose se pueda realizar en el ciclo que le correspondería. Eso se llama un atasco o una parada o un stall, como se menciona en la bibliografía en inglés. Eso lo que nos genera es que a la salida de la última etapa no termine la instrucción y no pase nada. ¿Bien? Eso va a tener tres posibles fuentes. Las estructurales, utilizar determinados recursos. Típico ejemplo, el que acabo de mencionar sobre el fetch de una instrucción y el acceso a una memoria para guardar datos. Los dos usan la única memoria que tiene la arquitectura de von Neumann. Entonces ahí vamos a tener un conflicto. Lo otro que no nos había pasado nunca nos da origen a lo que se llama dependencias o atascos por dependencia de datos. ¿Por qué? Porque hay dos instrucciones de nuestra secuencia de instrucciones que están comunicadas y la otra lo quiere utilizar. En ese lo quiere utilizar, no lo puede utilizar hasta que la que lo produce. Eso nos va a generar posible parada del funcionamiento del cauce hasta que se cumplan esas condiciones. Y por último, la aparición de las y que se llaman de dependencia de control de programa, porque la ejecución de una instrucción va a depender de cómo se ejecute o se cumpla otra. Por ejemplo, un salto condicional, dependiendo de cómo es la condición, se ejecuta una instrucción o se ejecutará otra instrucción, abriendo a dos caminos, el famoso if, el then y el else, que generamos con un salto condicionado. O, si la instrucción es un salto incondicional, hay que ver a dónde queremos saltar con esa instrucción de salto incondicional. Es decir, no va a ser la siguiente en la secuencia de escritura, sino va a ser otra que va a estar en algún otro lugar. Y eso nos va a generar retardo para el funcionamiento sincronizado de nuestro cauce. Bueno, analicemos entonces cada una de estas situaciones y cuáles van a ser las consecuencias de que aparezcan estas situaciones particulares. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos estructurales, mencionamos el hecho de que exista la posibilidad de acceder a la etapa de la memoria en simultáneo con la de búsqueda de una instrucción que también requiere el acceso a la memoria. Entonces, en esta transparencia, nosotros hemos puesto particularmente una secuencia de instrucciones a la derecha que en realidad no pertenecen a ningún programa particular, simplemente ponemos de manifiesto la escritura en este nuevo assembly, o esta variante de assembly, para trabajar con una máquina que tiene cauce segmentado. Entonces recuerdo, el que veníamos usando multiciclo, pero no segmentado, porque con el reloj más o menos van a ir controlándose las acciones en el MSX88, pero acá el reloj va a comandar el pasaje de etapa a etapa dentro del cauce segmentado. Entonces, por ejemplo, en esta secuencia de instrucciones que tenemos, la primera que nosotros estamos utilizando es un LW
una carga de un registro del proceso. La dirección de memoria se calcula a través del contenido que tiene un registro, que en este caso es el R2. Se le suma el valor 100. Acá cuando hacemos la escritura textual suponemos que el sistema es decimal, entonces el 100 decimal, no es el 100 en binario. Aclaro eso para evitar problemas. Entonces, 100 más el valor que tiene almacenado el registro R2, eso va a dar un número que es la dirección de memoria a la que yo voy a ir a buscar un dato y lo voy a cargar en el registro R1. Bien, eso con la primera fila de nuestro. En particular, nosotros vamos a querer acceder a la memoria a esta altura porque ya hicimos la búsqueda de la instrucción, decodificamos qué registro íbamos a hacer, en X sumamos el valor del registro R2 con el 100 y obtuvimos la dirección de memoria. ¿Dónde accedemos a la memoria? En este punto. ¿Bien? Y ahí vamos a tomar el valor de esa memoria y lo vamos a guardar en el registro R1 en la etapa W que corresponde. Claro, esto nunca nos traía problema, pero ¿qué sucede? A medida que el cauce fue ingresando instrucciones y en el mismo tiempo físico del mismo ciclo de reloj del que la instrucción del LOAD está accediendo a la memoria en la búsqueda de un operando, abajo, que es el AND, para generar un nuevo registro, está buscando esa instrucción también en la memoria. Entonces, ¿qué se produce? Tenemos una sola memoria, que acá la llamamos memoria unificada, es la única que tenemos por von Neumann, y queremos, por la instrucción 1, operando para la primera instrucción, o ir a buscar la cuarta instrucción simultáneamente. Y eso así no lo podemos realizar porque la memoria es una sola y nuestro esquema de conexión es a través del bus del sistema, que tiene una parte que es el bus de direcciones, por el cual la CPU pone la dirección de memoria a donde queremos ir a trabajar. Por el bus de control le damos la orden de lectura, pero el tema es que en este tiempo tenemos que dar la dirección del operando que buscamos y la dirección de la instrucción. Pero bus de direcciones solo hay uno y se puede poner una sola de las direcciones. ¿De qué podemos hacer? Necesitamos poner dos direcciones, pero solo podemos poner una. En ese caso, lo que vamos a tener que hacer es ir de aparición de la instrucción más avanzada, que es la primera, que es la que está buscando un operando, es la que podría poner esa dirección, y cuando leo de la memoria, leo ese valor que va a viajar por el bus de datos, la CPU lo va a tomar y va a concretar la primera instrucción. Pero la cuarta instrucción no va a poder ingresar en la etapa de búsqueda porque estábamos accediendo a la memoria. Eso lo vamos a ver de esta manera. Es decir, esta coincidencia de programa, ciclo de parada para esperar que la instrucción más antigua haga uso del recurso antes de la que le corresponde. Es decir, si yo tengo una sola memoria a la que voy a acceder, que es lo que estamos planteando hasta ahora, no voy a poder ejecutar
esta acción de acceso simultáneo. Accede la primera instrucción, la cuarta no ingresa, ¿sí? Y se produce una... Se desplaza la ejecución de las instrucciones y comienza la cuarta un ciclo después. Lo que sucedió es, hubo un ciclo de parada que se manifiesta en este instante de tiempo, en este ciclo, donde no va a terminar una instrucción. Esa es la solución. No nos queda otra. Hay otros riesgos estructurales que también pueden pasar. ¿Por qué? Porque nosotros accedemos en la etapa W al posible banco de registros y en la etapa de decodificación también accedemos al banco de registros para buscar los operandos. Es decir, seguimos con estas dos instrucciones. El resultado que traigo con la primera instrucción lo voy a guardar en este ciclo de reloj. Y simultáneamente, supongamos que la cuarta instrucción no nos generaría problemas, eso lo suponemos, el problema lo vamos a tener acá, porque vamos a querer acceder a decodificación que tiene acceso a los registros. Entonces, estaríamos accediendo a los registros acá abajo para la lectura, acá arriba para la escritura. Bien, eso lo podríamos llegar a arreglar poniendo prioridades, porque siempre va a pasar esto. Yo voy a intentar escribir un resultado cuando en simultáneo voy a querer leer los resultados en los registros. Entonces, lo que podría hacer es que prioridad tengan las escrituras sobre el registro y menos prioridad tengan las lecturas del banco de registros. Claro, pero el banco de registros es un esquema de trabajo, es un hardware que armo específicamente dentro de la CPU. Y lo voy a poder armar de una manera muy particular, de manera tal de que me permita realizar esas tareas simultáneamente. ¿Cómo? El ciclo de reloj tiene dos partes. ¿Sí? Una es cuando el reloj está en estado 0 y la otra parte es cuando el reloj está en estado 1, o al revés. Son los dos estados de un ciclo de reloj. Entonces lo que vamos a hacer es, en la primera mitad del ciclo de reloj, cuando el reloj está en 0 o en 1, no importa, en una de esas dos partes, voy a poder escribir en los registros. Y cuando el reloj está en el otro estado, es decir, si estaba en la primera parte está en 0, en la segunda está en valor 1, cuando el reloj está en 1, en este caso voy a poder leer los registros. Es decir, sobre los registros, en la primera mitad del ciclo se puede hacer una escritura, en la segunda mitad del ciclo se puede hacer una lectura de esos registros. De manera tal que en el caso límite, yo en la primera mitad escribo un registro, en la segunda mitad leo ese mismo registro y no habría incompatibilidades de hardware. Hay que hacerlo bien. Pero eso me permitiría que yo puedo compartir entre la etapa W y la etapa D el banco de registros sin inconvenientes. Establecer una mecánica de en los registros primero se escribe, si hay que escribir, obviamente, y en segunda parte del ciclo se lo lee, que puede ser la otra opción. Si no hay que escribir, no se hace nada. Leer, se lee en la segunda parte. Pero eso me permitiría compatibilizar el funcionamiento de estos riesgos sin tener el ciclo de parada. Otra característica van a ser la de dependencia de datos. Esa dependencia de datos viene porque estamos condicionados a que los operandos fuente o destino estén disponibles en el momento en que las necesita
una determinada etapa del cauce. Y acá el problema es que tenemos, a diferencia de lo anterior que estaba muy puntualizado, y era típicamente el acceso a la memoria, sea memoria principal o sea banco de registros, en este caso, las condiciones en que un operando fuente o destino es requerido por otra instrucción o por dos instrucciones en el mismo campo, tiene variantes. Entonces van a haber varias posibles fuentes de dependencia, ¿sí? Y nos van a dar tres tipos de dependencia de datos. Y la manera más fácil de encontrarlas o de referenciarlas va a ser a través de un acrónimo que viene del inglés, que son el RAW, el WOW y el WAR. ¿Qué quieren decir estas letras del acrónimo? Bueno, la letra R es de read o lectura, la letra A es de after, es decir, después de, esa sería la traducción, y la letra W es de write o escribir. Entonces, en el primer caso, nosotros podemos hacer una traducción del read after write en inglés a lectura después de escritura. Esto también en los libros se llama dependencia verdadera. ¿Qué es lo que sucede? Hay una acción de lectura de un dato que previamente tuvo que haber sido escrito. Entonces hay una lectura después de una escritura del mismo elemento. Es decir, hay una instrucción que genera un dato escribiendo el valor y una instrucción a continuación o posterior lee ese dato. ¿Bien? Por eso se llama lectura después de escritura. Y esta es la dependencia verdadera, es la primera cosa que nos apareció típica de la escritura secuencial de los programas, que antes, cuando cada instrucción se ejecutaba por separado, es decir, se completaba toda la instrucción y después continuaba, nunca nos generó problema. Acá es la que más problemas nos va a generar. Bien, las otras condiciones, la WOW, que es escritura después de escritura, se denomina también de dependencia en salida. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se escribe en dos instantes de tiempo, pero el mismo elemento se escribe en dos instantes de tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema en particular de este WOW? Es que una instrucción escribe un dato en donde sea, después que estaba antes, lo haya escrito. O, como está contado ahí, una instrucción escribe un dato, después que otra que está más adelante en el programa, que otra posterior. Es decir, esto es como volver al futuro, ¿sí? El sistema va funcionando y la instrucción 3 va a escribir un dato, pero resulta que la instrucción 5 ya escribió ese dato antes. Esta situación lo que logra es que, si nosotros por lógica en la instrucción 5 definíamos un valor en un dato, era para que la instrucción 6 o posteriores lo usen. Bueno, resulta que lo escribe la 5, pero después lo sobreescribe la 3. Y entonces, las instrucciones posteriores utilizan un valor distinto del que correspondería. Y eso nos genera un problema. Entonces, ese problema nosotros todavía no lo tenemos porque estamos trabajando en una estructura de segmentación de cauce que obliga a el pasaje sincrónico de etapa en etapa. Entonces, solo se va a dar este WOW, esta dependencia de la salida, si yo dejo que la instrucción 3 se retrase respecto a la instrucción 5. Bien, entonces, en ese caso, voy a tener la posibilidad de
tener problemas. Este wow como estructura lo vamos a poder tener en nuestro nuevo procesador. Pero todavía no entremos en este caso. Esto va a ser una de las claves. Por eso lo mencionamos. Antes no existía esta posibilidad. La tercera variante es la que se llama WAR o antidependencia. Es el caso inverso de la primera. Observen que es el RAW y el WAR. Entonces, el RAW es la dependencia verdadera, el WAR es la antidependencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay una escritura después de una lectura. Entonces, una instrucción modifica un valor antes que otra anterior que lo tenía que leer lo lea. Es decir, es aproximadamente una evolución temporal de los valores de los datos que en nuestro cauce simple, es decir, una sola secuencia de etapas para ejecutar instrucciones, que es nuestro cauce simple, no se va a poder dar. ¿Por qué? Porque las instrucciones están de vuelta, digo, cada etapa está sincronizada en forma secuencial. Y acá una instrucción que lee, lo lee en su tiempo, y si esa instrucción tiene que escribir, lo hace después de una escritura. Entonces, en realidad no se puede dar esto al revés, que se escriba antes de que se lea. ¿Bien? Bueno, estos tres casos genéricos están contados con este dibujito. Bueno, en la realidad, esto es un plasmado de una secuencia con movimiento, en donde el RAW típicamente se da en esta manera. Una instrucción va a guardar un dato en un registro. Acá ponemos y mencionamos solamente los registros porque nuestro procesamiento va a estar basado en los valores que están en registros. Tendremos que acceder a memoria, sí, pero el tema de los accesos a memoria ya los trabajamos o ya los pensamos porque era un problema estructural. Acá vamos a la dependencia de datos. Entonces, hay una instrucción, que es la primera en este caso, que escribe en el registro I, para ponerle una referencia. Bueno, instrucciones más adelante, puede ser la siguiente instrucción o puede haber otras. Ese registro RI es un operando de una determinada instrucción posterior. Es decir, la primera escribe y la que usa el nexo del registro RI después lo lee. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Hay una lectura del registro I después de la escritura del registro I. Bueno, acá tenemos la posibilidad de un conflicto y hay una dependencia real. Si las instrucciones están una a continuación de la otra, en nuestro cauce no van a generar problema. Si están separadas, quizás no. Hay que ver en qué momentos esta dependencia tenía lugar. Muy bien, después está el WAW y el WAR, donde recién mencionamos que el WAR, que es la antidependencia, era el caso inverso. Se escribe después de una lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si esta escritura sucede antes de esta lectura del medio? Hay una escritura del valor que se va a leer acá en la instrucción del medio, pero resulta que esa escritura, esta de acá abajo, que es posterior, se hace antes de esta lectura. Entonces, ahí aparece una antidependencia. Nosotros no lo vamos a tener, pero ese sería el ejemplo. Y por último queda la dependencia de salida, que es, hay dos instrucciones que guardan un valor sobre el registro RI y en realidad el problema sería que esta escritura de RI se produzca antes que la
escritura que está arriba, que también es sobre RI. Con lo cual, en la evolución temporal, se perdería este valor por sobreescritura. Ese sería el wow. Pero en nuestro caso no va a existir. Veamos un ejemplo en un cauce que venía hasta ahora casi ideal, y ya empezamos a poner los problemas. Entonces, vamos a tener la misma secuencia de instrucciones de antes, ¿sí? Que teníamos el LOAD en R1 con el R2 y el 100 en la primera instrucción, y abajo teníamos un AND, y era la secuencia de instrucciones ejemplo para la dependencia estructural. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que planteamos o analizamos. La primera instrucción, el LOAD, guarda un valor en el registro R1, pero la segunda instrucción es un ADD, y uno de los operandos fuente es el registro R1, que se sumará al registro R5 y su resultado se guardará en el registro R3. Eso es lo que queremos hacer en la instrucción. Pero ¿qué es lo que sucede? En este par de instrucciones, estoy en la etapa de decodificación de la instrucción ADD, leyendo el registro R1 con un valor que tiene que escribir la instrucción anterior, que es la LOAD. Pero la instrucción anterior, LOAD, lo hace en este ciclo, en el ciclo W. Es decir, yo intento leer R1 antes de que tenga el valor que corresponde. Bien, claro, si yo no hago nada, la suma tiene otros valores y esto hace un caos. Ahí tenemos un problema, un verdadero conflicto de RAW. Esos RAW, ¿sí?, lo marcamos, en este caso con redondeles. Pero en esta secuencia de datos podemos analizar, por ejemplo, que entre la instrucción 2 y la instrucción 3 generamos la escritura, en los dos casos, primero con la suma y después con una resta, del valor del registro R3. Es decir, escribimos el mismo registro. Eso nos podría tener un wow. ¿Qué es lo que pasa? Ese wow no va a suceder por lo que yo le comentaba. Las escrituras sobre determinados datos se hacen en el orden en que se van ejecutando las instrucciones. Y solo se podría generar un wow si las instrucciones no se hacen en orden. Como que la instrucción esta de la segunda se ejecutara más adelante. Pero eso inicialmente no está pasando. Con lo cual, siempre quedan ordenadas y acá no tendría una posibilidad de wow entre estas dos instrucciones. Y como otro ejemplo, tenemos la sub y la AND, es decir, las instrucciones 3 y 4, que tienen en común, por ejemplo, que la instrucción de sustracción tiene como operandos el registro R5 y el registro R6, y la instrucción cuarta, la de LAN, la última, escribe un valor en el registro R5. Muy bien, esta secuencia donde hay una escritura y una lectura de un dato, en realidad nos generarían un WAR si se intercambiaran los lugares, pero observen que la lectura de R5 se hace en la etapa de decodificación porque es un operando fuente, y la escritura del resultado se hace en la etapa W, con lo cual la siguiente instrucción lo modifica mucho tiempo después, con lo cual no hay un riesgo de que esta acción sobre el mismo registro R5 nos genere un WAR, porque siempre están en orden. Primero se leen y luego se pueden escribir los resultados. ¿Bien? Entonces,
Moraleja, las que mayor problema nos van a generar son este tipo de operaciones donde una instrucción genera un dato y una siguiente lo requiere utilizar. Para eso podemos hacer un análisis, pero vayamos paso a paso. El único problema es el riesgo raw o de dependencia verdadera que tenemos en las dos primeras instrucciones. ¿Sí? La solución. La instrucción 2, que es el add, va a tener que esperar que la instrucción 1, que es el load, guarde en el registro R1 el dato que tiene que traer de memoria. Eso, ¿qué es lo que sucede? Nos genera una parada de 2 ciclos de reloj para que esa acción constituya. Claro, deberían ser 3 ciclos, porque la decodificación tendría que hacerse en esta etapa, porque se guarda en este ciclo. ¿Qué es lo que sucede? Acá ya estamos suponiendo que el banco de registros en la primera mitad del ciclo se escribe, en la segunda mitad del ciclo se lee. Y entonces yo podría superponer estas dos etapas con el registro R1 en el medio. En la primera mitad le pongo el valor que corresponde, en la segunda mitad leo el valor que corresponde. ¿Sí? Es decir, con esa solución, este RAW separa 2 ciclos de reloj el cauce segmentado. Bien, ¿dónde veo de manifiesto esto? Bueno, en los ciclos siguientes. Observen que en este ciclo de reloj y en el siguiente no hay instrucción que pase por la etapa W, porque se paró el cauce, no se terminaron las instrucciones. Esto que hace es que la culminación de instrucciones sea mayor a 1 y en promedio el CPI ya no es igual a 1, que es el ideal, es mayor a 1. Muy bien. Con esto, aguantarse los problemas con pequeñas soluciones es lo que nos va a pasar con la dependencia de datos verdaderas. Muy bien, nos queda el tercer ejemplo o el tercer caso, que son los riesgos de control o riesgos de instrucciones. En algunos libros mencionan esto. ¿Por qué? Porque en realidad se llaman de instrucciones porque tienen que ver con el orden en que tenemos que ejecutar el proceso de completar instrucciones. Y lo que unen las instrucciones o la secuencia de instrucciones está unida por el valor del contador de programa o el instruction pointer, como lo llamamos en el MSX88. Hay una instrucción que modifica el valor del contador de programa que no lo hizo cuando la instrucción que va a continuación lo tiene que haber hecho. Entonces, por ejemplo, yo pongo una instrucción condicional, como la que tenemos a la derecha de el ejemplo, branch if equal R1, R2. Acá, ¿qué es lo que hacía esta instrucción? Comparaba los valores almacenados en los registros y según si estos valores eran iguales, la próxima instrucción a ejecutar es la que está definida por el exceso o el delta que nos da el valor etiqueta. Cuánto hay que modificar el contador de programa para llegar a la etiqueta. Y en vez de la siguiente instrucción sea otra. Bueno, ¿cómo no sabemos si esta condición se cumple? No nos queda más remedio que saltar a la búsqueda de la instrucción después que nosotros hayamos definido si era la instrucción que correspondía por la secuencia, la siguiente en este caso, o si en realidad teníamos que leer y buscar la instrucción del salto, del destino de salto en realidad. Entonces,
Eso se genera terminada la etapa de acceso a memoria. ¿Por qué? Porque cuando analizamos cómo era la ruta de datos, nosotros en la etapa de decodificación leemos los registros, en la etapa X de ejecución hacíamos la comparación y veíamos si R1 y R2 eran el mismo valor, y en la etapa de memoria nosotros generábamos la condición de cambio para el valor del contador de programa. Ahí definíamos si era el valor de la siguiente instrucción o el del cálculo que había que hacer entre el valor de la etiqueta y el valor viejo del contador de programa para generar uno nuevo. Y entonces ese nuevo valor estaba disponible para acceder en el siguiente ciclo. Dicho de otra manera, con un salto condicional, nosotros tenemos que esperar 3 ciclos de reloj para tener definido si es la siguiente o no es la siguiente. Estos 3 ciclos de parada son sí o sí los que nos van a corresponder para un salto incondicional. Bien, algunos se deben estar preguntando qué pasa con los saltos incondicionales. Bueno, en los saltos incondicionales la cantidad de ciclos de parada es menor. ¿Por qué? Porque no hay que hacer operaciones en la unidad aritmético-lógica. Pero el caso peor para los riesgos de control es el de los saltos condicionados. Moraleja, estos 3 posibles fuentes de paradas nos van a parar un ciclo, 2 ciclos o 3 ciclos de reloj para este cauce. Este cauce que tiene 5 etapas. Si la cantidad de etapas fuera distinta, esto hay que reanalizarlo porque depende en qué etapa cada instrucción requiere uno de estos operandos. Puede llegar a ser de mayor cantidad de ciclos de parada, pero lo que nos pone de manifiesto que cualquiera de estos riesgos nos disminuyen esta mejora teórica que habíamos conseguido con la evolución de nuestro cauce a la forma de segmentado. Bien, estos 3 problemas los vamos a encarar a partir de la clase que viene, de la clase 5. ¿Sí? ¿Dónde podemos leer esto? Muy bien, acá en particular empezamos a trabajar con otro libro que, si lo consiguen, es del año 2010, o sea, ya debe estar disponible fácilmente en las redes. También pueden ir a alguna biblioteca o una librería a buscarlo. Es el libro Diseño y Evaluación de Arquitecturas de Computadoras. Este libro es un librito muy pequeño en comparación con el libro de Stalin, pero cuando lo lean van a ver que las referencias, este libro más pequeño, que también está en castellano, en realidad tiene como base el libro de Stalin, el libro de Tannenbaum, el libro de todos los libros que nosotros mencionamos como posible fuente bibliográfica para arquitectura. Es decir, es uno que compendiaron y empieza a partir de esta era de nuevos procesadores que son los procesadores que tienen cauce segmentado. El Stalin todavía mantiene un histórico y hace referencia a los viejos procesadores que nosotros teníamos. Entonces, en este libro, que es más chiquitito, es mucho más denso. Observen que toda esta mejora está englobada en el primer capítulo del libro, que es muy cortito, muy sencillo, pero que involucra el haberse leído prácticamente los 11 capítulos del libro de Stalin de la 5ª edición. Alguno más, alguno menos, de todos, ¿sí? Pero bueno, presentamos este libro como mecanismo para trabajar
a partir de ahora como una nueva. Y todos los dibujitos raros que parecen en 3 dimensiones son sacados de este nuevo libro que hace referencia en este capítulo 1 a todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Un repaso genérico de la arquitectura von Neumann y ciclo de instrucción y el planteamiento de una ejecución o un ciclo de instrucción segmentado por etapas en lo que llamamos cauce segmentado. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre esto. El libro de Stalin siempre va a servir, porque es una pregunta que me hacen sobre la bibliografía. En la bibliografía tienen todos los libros disponibles, todos sirven para arquitectura. El tema es que tratamos de buscar y facilitarles el esquema de encontrar una información consistente, bien redactada y adecuada a su grado de evolución en el conocimiento. Entonces, el libro de Stalin, las nuevas ediciones, lo que tienen es que hay partes básicas que empiezan a ocupar cada vez menos libros, menos hojas del libro, con mucha referencia a los orígenes. Este libro que ustedes me están preguntando se llama Diseño y Evaluación de Arquitecturas de Computadoras. Es de Beltrán y Guzmán. Beltrán es una señora, ingeniera. Guzmán es un caballero. Beltrán y Guzmán deben ir, lo que nosotros mencionamos y vimos por primera vez fue la primera edición, deben ir por alguna segunda, aunque tercera. Pero la característica es que era un libro generado en una universidad de Madrid, donde Beltrán y Guzmán son profesores. Entonces ya venía en castellano de entrada. Y por eso eso de el atasco y los computadores propios del lenguaje que usan tradicionalmente en España. Si la traducción fuese mexicana, como sucede a veces con los libros de Stalin, hay alguna que otra palabra más americanizada que el uso de España, del español, del castellano español, digamos. Bien, el de Stalin siempre sirve. Este nuevo libro de Beltrán tiene otra manera de redactar y cuenta cosas que se ven en el Stalin. A lo mejor es más compacto, ¿sí? Y ahí está contado de nuevo el Stalin. Todos sirven. ¿Sí? Es una aclaración formal para esto. Pero bien, si ustedes me permiten, yo les voy a... Pero me equivoqué de lugar. El nombre, ¿no te acordás? Otra vez lo repito. Diseño y evaluación de arquitectura de arquitecturas de computadoras. ¿Correcto? Pero ahora yo quería adelantarme a algo para que entiendan por qué vamos por acá. Desde siempre le comentamos que nosotros vamos a cambiar en esta segunda parte del curso a un nuevo procesador. Ese procesador va a ser el WinMIPS. Este procesador
Se llama WinMIPS porque la variante está escrita para Windows, a diferencia del MSX88, en donde su formato original era DOS y nos obligó a trabajar el paquete para que sea compatible con todas las evoluciones del sistema operativo. A diferencia de eso, este nuevo procesador tiene sus orígenes de simulador para correr en Windows por definición, y es más, hay alguna variante que existe que se trabaja en línea con el propio, ¿cómo se llama? Programa que utiliza Windows, que usa las redes, con cualquiera de los navegadores, ahí está. Eso dio origen a que nosotros también hagamos programa que se parezca al MSX88 y que se pueda utilizar en línea con un browser, como es el que el jefe les propone utilizar tanto en organización como en arquitectura. Pero hay una sutil diferencia que ya se la dije al principio. No se ve la parte gráfica de movimiento de los datos para entender justamente todo esto de la ruta de datos en un cauce segmentado. Pero bueno, este procesador MIPS64 en realidad se llama MIPS. Si lo buscan en internet, hay una fábrica que fabrica los procesadores MIPS y hay distintas variantes o versiones del MIPS. Nuestro procesador MIPS para el simulador va a ser un procesador que va a tener 32 registros de uso general, numerados del 0 al 31. ¿Se acuerdan de organización? Tenemos 32 variantes, pero en realidad van del 0 al 31. Cada uno de estos registros almacena 64 bits u 8 bytes. Después, este procesador va a tener 32 registros de punto flotante, que el MSX88 no tenía. Esos registros de punto flotante también van a ser de 64 bits. Y acá, si se acuerdan, cuando en organización estudiaron la norma 754, había dos modos de trabajo, el simple precisión o el doble precisión. La doble precisión representaba valores de punto flotante en 64 bits. Muy bien, nosotros en este procesador vamos a poder representar esos valores de punto flotante en doble precisión de la norma IEEE, porque ya el procesador fue armado para eso. Bien, la simple precisión va a ser una opción que uno va a poder tener, pero claro, usaba solamente 32 bits. Es decir, pasamos de un procesador que trabajaba con 8, 16 bits como palabra original, con sus restricciones de acceso a la memoria, y ahora en la segunda parte del curso dimos el salto a un procesador que intenta mejorar todos los problemas que veíamos que había en la programación de un procesador antiguo. ¿Bien? Entonces ahora vamos a tener punto flotante en registros especiales, muchos más registros de uso general. En memoria, este procesador puede almacenar o puede manejar 4 gigabytes, o en realidad 1 gigapalabra, ¿sí? Porque las palabras de memoria van a ser de 32 bits o de 4 bytes, ¿sí? Entonces, el espacio de direccionamiento que tiene este procesador son 2 a la 30. El 30 bits nos permite llegar al giga, celdas de memoria o palabras en memoria, pero cada palabra es de 4 bytes. Con lo cual, desde el punto de vista de las direcciones, direccionamos 4 gigabytes. 1 gigapalabra. Muy bien. Las instrucciones se van a escribir con 32 bits, así como vimos en el formato que vimos. El formato que vimos es de este procesador. Y
las condiciones van a ser que a la memoria solamente vamos a acceder con dos instrucciones, la load y la store, que ya contamos cuando hablamos de procesadores. Pero lo interesante, y qué es lo que vamos a retomar después del examen, es que el procesador que vamos a utilizar, al tener posibilidades de realizar operaciones en punto flotante, tiene un cauce que no es tan simple como acabábamos de mencionar. ¿Por qué? Porque la etapa de ejecución va a tener la posibilidad de cumplir con operaciones de punto flotante que requieren más de un ciclo de reloj para su concreción. Y entonces, nosotros vamos a tener un procesador que va a tener variantes en la etapa de ejecución de instrucciones dependiendo de qué instrucciones hacemos. Si nosotros no usamos operaciones de punto flotante, nosotros vamos a tener las 5 etapas que le contamos. Ahora, cuando usemos instrucciones de punto flotante, van a aparecer los tiempos necesarios para hacer multiplicaciones, sumas o restas o divisiones en punto flotante que llevan mucho más tiempo, consumen mucho más ciclos de reloj y lo que nos pueden hacer es que las instrucciones puedan cambiar el orden entre la escritura y la ejecución relativa de esas instrucciones. Y eso nos puede dar origen a estas instrucciones WAR o inclusive esas WOW que comentábamos antes. Pero bueno, a trabajar cuando empecemos con la práctica. Por ahora vamos a empezar en sencillo, ¿sí? Y el MIPS va a tener una secuencia de 5 etapas llamadas de la misma manera como la venimos llamando, pero con un reordenamiento pequeño en las tareas que hacen cada etapa de las que estuvimos viendo hasta ahora. Pero aproximadamente lo mismo. Se modifican decodificación de instrucciones y ejecución efectiva, que antes hacen cosas que antes no se hacían o se hacían en otro lugar, para tratar de que este procesador sea un poco más interesante. Muy bien, vamos a cambiar las directivas al assembler, eso no lo van a ver, vamos a tener entrada-salida, instrucciones de control, instrucciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante, que hay nombres de registro, etcétera, etcétera, cosas que van a empezar a ver y vamos a poner como ejemplos en la práctica. Pero en la práctica 4 van a empezar a ver esto de escribir los programas con palabras o con una convención de nombres, dado que dijimos recién que hay 32 registros de uso general. Es decir, desde el registro 0 hasta el registro 31, que se pueden usar para cualquier cosa. Por eso son registros de uso general. Pero, para ser consistentes y poder intercambiar información, se accede de alguna manera a una convención de nombres con un objetivo determinado, de manera tal que su uso empiece a ser trabajado consistentemente entre nuestras prácticas. Y van a ver que vamos a hacer cosas muy parecidas a las que hacíamos en el MSX88, pero ahora programadas en un procesador más moderno. Muy bien, esto era simplemente para contarles por qué contamos explícitamente en nuestro nuevo simulador, en nuestro nuevo procesador. Y acá respondo las preguntas que había hecho Sebastián y Alan. Sí, tranquilo, no ahora, no siguiente. Vamos a pasar una práctica normal, tranquila, y después vamos a usar números en punto flotante. Las prácticas, con lo cual vamos a poder trabajar o van a poder trabajar con los reales como tal,
esas descripciones reales que hacen en programación y que nosotros no teníamos muy claro cómo se iban a hacer. Bueno, acá van a terminar apareciendo las representaciones en punto flotante con todos los problemas de punto flotante, pero a nosotros el mayor problema no va a ser el uso de la instrucción, sino el tiempo que nos va a llevar cumplir con esas instrucciones. Y estos temas de los atascos y sacarnos la regulación o el rendimiento teórico que queríamos. Nuestro procesador va a tener también más operaciones aritméticas, más sencillo, pero ya lo vamos a ver. Tranquilo, primero terminemos con el MSX88, que hay que saberlo manejar bien y cómo se escriben los programas para encarar este nuevo procesador. Pero bueno, se lo quería decir, porque si no, muchos dicen, pero ¿para qué nos cuenta esto de la segmentación? ¿Dónde vamos? Bueno, es el paso inicial para que comiencen a partir de la semana que viene con las nuevas prácticas que pondrán los auxiliares. Bueno, alguna idea ya tienen, no pueden decir que no conocen, pero ellos van a presentar bien y se van a poner a disposición el conjunto de instrucciones, el simulador y todas las explicaciones necesarias, así como las prácticas. Bueno, no quería dejarlos colgados, por eso les cuento esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No. Nosotros no lo vamos a tomar. Porque segmentación de instrucciones o de causa de instrucciones es clase 4. Nosotros vamos a tomar de la 1 a la 3. Obviamente, clase 4 y siguientes van a ser las que tomemos en el próximo teórico de promoción. Bien. No va a haber clase teórica la semana que viene. ¿Sí? Otra aclaración. No hay clase teórica, lean en ideas, todo va a pasar por un Webex especial, un enlace particular y interconexión por ideas con los que aprobaron el parcial que les tomaron ayer. Así que, bueno. Sí, va a ser más rápido. Va a ser más rápido, pero la lentitud en el uso de un procesador, en realidad, ¿por qué lo ven lento? Porque estamos haciendo simulaciones. Y el objetivo de hacer simulaciones es tener la capacidad de poder parar los elementos del funcionamiento y comprender por qué pasan esas cosas. Es decir, sí, en las ejecuciones va a ser mucho más rápido, pero si yo quiero ver en qué momento, y lo que vamos a ver justamente es en qué momento hay un atasco y qué nos genera el atasco o cómo lo puedo disminuir, eso va a hacer que nuestras simulaciones tarden tiempo. Pero justamente son simulaciones para que cuando vas al procesador original entiendas por qué funciona mejor. Como usuario, sí, estos procesadores son todos más rápidos porque el reloj disminuyó en velocidad, en tiempo, un periodo, cada vez es más cortito el periodo del reloj, el clock es mayor, entonces parece más rápido, pero nosotros estamos entendiendo las cosas que se hacen en esos periodos de tiempo. Y hay que entenderlo muy bien. Así que la idea es esa, comprender qué se hace en cada parte o cuáles son los posibles problemas que tenemos. Por eso usamos simuladores. Si no, programaríamos como programan en cualquier lenguaje de alto nivel en una computadora. Y sí, pero ahí están aprendiendo a programar. Acá nosotros estamos entendiendo cómo es la arquitectura, cómo es la organización de un determinado procesador y por qué fueron evolucionando. ¿Sí? Por eso somos distintos. Y les recuerdo, cualquier programa que se ejecute en el idioma que se les ocurra, se ejecuta en un hardware que es como lo que nosotros analizamos y estudiamos. Así que bueno, listo, los libero. Si no tienen más preguntas, las correcciones si ustedes entran en ideas van a ver que hay
metodología, dice metodología del ETC, y horarios y condiciones, no me acuerdo cómo lo puse. En ese lugar de ideas van a aparecer las correcciones cuando aparezcan. Y en el parcial de práctica supongo que también se va a generar un lugar donde se pone el resultado del parcial. Sí. En ideas es nuestro nexo de conexión con los auxiliares y con las notas, obviamente. Bueno, si no tienen más preguntas, se pueden retirar, no hay restricciones. Nahuel, no te sé decir. Puede ser que, yo te digo, la edición que nosotros utilizamos y usamos como primera opción era del 2010 y era la primera edición. Puede ser que haya alguna otra, pero el título del nombre y los autores tienen que ser los que mencionan y están en ideas cuando se bajan la clase. En la última hoja de la clase, del PDF de la clase 4 está el nombre correcto de la inducción, o en la misma bibliografía del programa analítico de la cátedra está puesto el libro. Puedes usar, si encuentras, puedes usar una edición más nueva, pero el libro es ese. Bueno, Julián, Eric, Sofía, la